¿qué tal, mis queridos amigos de Artes 9, Economía Creativa, Autonomía Económica? Abril, mes de los niños, abril, mes de la economía creativa. Por aquí anda todo, aquí está hasta nuestro logo de Artes 9, hecho por el queridísimo Miguel Ángel Morales Esteves en marzo, recuerden. Todavía por ahí anda la revista Valores, en marzo, mayo, abril. Y bueno, tenemos a nuestro patrocinador. Hoy vamos a hablar de cómics. Bueno, no solamente cómics infantiles. Grogu, no podía faltar Grogu. Yo soy José Miguel Alba Marquina. En los controles está Axel, Omar y por supuesto también por ahí anda David Méndez Jiménez. Y al rato viene un gran Mendoza, perdón. Y David Méndez Jiménez, hoy que es más de cómics, pues cómo no lo vamos a saludar. Por ahí viene Gabriel también a saludarnos. Pero mi invitado del día de hoy es alguien que desde cuando me dijo, ¿cuándo me vas a invitar a hablar de cómics? He hablado mejor en la Full, en la Filem, y aquí no me invitas. Y aquí está Miguel Ángel Velasco Velázquez. Nuevamente es un placer el compartir los micrófonos contigo. Como bien dices, lo hemos Dije mal el nombre, seguramente. Tu cara lo dijo. Miguel Ángel Velasco Vázquez. El dueño de la grandiosa tienda de cómics Torre de Babel. Y bueno, pues me da mucho gusto platicar contigo. Hablemos de los cómics, de esta economía creativa, de este mundo que nos lleva por la ensoñación, la fantasía, lugares comunes que de repente estoy diciendo, pero tiene mucho que ver con todo. ¿Desde cuándo empezaste a leer cómics tú? Yo empecé a leer cómics desde los 5 años, no hagamos cuentas desde hace cuántos, pero no importa, pues básicamente 4 o 5 años yo ya estaba leyendo cómics. Antes de eso, pues mis padres ya me leían algunas de las cosas, porque mi papá también es aficionado al género, entonces, pues bueno, prácticamente toda la vida, ¿no? Toda la vida. ¿Y por qué, bueno, como dices, te acercaron a los cómics? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del noveno arte? A mí siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que te puede transmitir. Como bien lo dices, el noveno arte, todos los artes de ese estilo siempre te transmiten algo a través de imágenes, a través de sonidos, a través de expresiones, y el cómic pues no puede faltar el hecho de que así sea. A través de esas imágenes te puede expresar risas, llantos, emociones, el sentirte parte de ese mundo de fantasía que pues todos aquellos que nos gusta todo ese mundo pues vivimos de alguna forma, ¿no? Algunos coleccionando figuras, por ejemplo, pues te sientes el He-Man, te sientes el Power Ranger, etcétera. En los cómics, pues de alguna forma pues, te sientes el Hombre Araña, te sientes Batman, te sientes Superman, o te identificas con las situaciones y circunstancias que pasan mucho con ellos. Algo que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho es que me identifiqué siempre con Peter Parker. ¿Por qué? Pues porque era un adolescente que tenía las problemáticas típicas de un muchacho de 15 años, ¿no? Así es. Oye, fíjate, como bien dices, Peter Parker, de repente algunos nos identificamos con otros personajes un poco más maduros, como maduros en la edad, como Jim Gordon, obviamente de repente Batman, Superman. Y bueno, el encanto, ya aquí estuvo alguna vez Fernando Romero hablando de emprendimientos de tiendas. Tú tienes una tienda que se llama Torre de Babel y nos gustaría que nos platicaras. También estuvo Carlos Joy Moisés y tú también hiciste cosplay alguna vez. Es más, tú indujiste a Carlos Joy Moisés al cosplay. Es correcto. Qué barbaridad tan bárbara. Revelación en Artes 9. A ver, platícanos precisamente de la tienda Torre de Babel, ¿cómo nace este emprendimiento? Mira, como bien comento, a mí siempre me han gustado los cómics, siempre es algo que he traído como en la sangre. En el ADN. En el ADN. Y algo que nos llamó mucho la atención a mi socia y a mí, que es mi esposa, fue, bueno, ¿y por qué no poder difundir esto a los diferentes medios? ¿Por qué? Porque desafortunadamente, como decías, los cómics son considerados para niños, pero no son solo para niños, o sea, hay cómics de todo tipo, para todas las personas, para todos los géneros, y el poder inducir a las nuevas generaciones que ya estaban más influidas por Google, por YouTube, por otras cosas, a los cómics, bueno, fue parte de esta situación. En su momento, pues nos tocó compartir y convivir con youtubers que en su momento empezaban, que hoy en día ya son famosos, y que ellos mismos difundían, pero muchas veces preguntaba a la gente, bueno, tú me dijiste de tal cómic, me dices de tal cosa, pero ¿dónde lo consigo? Entonces fue parte de lo que decidimos poner, como siempre, con mucho énfasis en los niños, sobre todo porque los niños son la entrada a este mundo. Si tú empiezas de niño, pues bueno, no tendrás otros vicios, dicen por ahí. Claro.
Y por el otro lado, bueno, el nombre Nada de más la... el vicio de comprar y comprar y comprar y comprar y comprar cómics. Oye, y viene el cosplay. ¿En qué momento llega el cosplay? El cosplay en mi vida llegó por ahí de los 18 años. ¡Ay! Este, de hecho, ya para cuando la tienda empezó Como dices, no te voy realmente, a balconear, no pero... me vas a balconear, pero fue una época en que, de hecho, el cosplay como tal no se llamaba cosplay, se llamaban disfrazados. Masquerade, Es ¿no? Como le decían los gringos. exacto. Aquí en México eran los disfrazados, que empezaba pues con pasión por vestirte de los personajes, tanto de cómics como de manga, que era algo que estaba muy de moda en esa época. Y pues bueno, pues lo hice durante varios años, de vez en cuando lo sigo haciendo, no te voy a decir que Claro. lo dejé por completo, pero justamente cuando llegó la tienda fue una época en la que yo transicioné de ser parte del fandom a ser a tener una empresa y que justamente muchas veces dicen, ah, pues tienes una tienda de cómics, te diviertes, te encanta, tienes todo Ajá. el material. Sí, pero también implica que, bueno, pues muchas veces tienes que decidir, bueno, qué cosas son las que vas a vender, pues no quedarte con todo, el tener diferentes cosas a pesar de que no te gusten. Por ejemplo, yo he vendido cómics que no me llaman la atención, pero que sé que son populares o que pueden gustarle a otro tipo de personas. A ver, ya se integró aquí Gabriel y me dice mi floor manager que nada más tenemos 2 cámaras. Gabriel, A ver. bienvenido en esta edición de Artes 9 hablando de cómics. Y bueno, me dicen, recuerden que por ahí en marzo anduvo circulando esta edición de Valores, la cual ya mencionamos, perdón Gabriel, que habla sobre la economía creativa, que es parte de los cómics, ¿no? Ahorita vamos a profundizar eso, pero realmente dejemos la plática en algo más como hablar de esto del emprendimiento, del trabajo. Gabriel, pues también fan de los cómics, quiere hacerte las preguntas típicas como ¿quién es más fuerte, Hulk o Superman? ¿Quién es más inteligente, Doctor Doom o Lex Luthor? ¿Quién ganaría en una batalla entre Goku y Superman? Y ese tipo de cosas. Tan triviales que yo ya contestó la semana pasada, el mes pasado, y dijo, es que eso se lo preguntaron a Stanley y dijo que era una tontería. Pero bueno, vamos a hablar de precisamente quiénes son tus mayores. Hablaste de Spider-Man, pero hablemos de autores, autores con los que te identificas, con los que te gustan. Decías, has vendido cómics con los que te identificas de alguna u otra manera. ¿Quiénes son tus favoritos? Y bueno, para mí uno que fue el precursor, hoy en día ya no es como mi hit porque las historias van evolucionando, van cambiando, que fue John Byrne, que realmente justo en la época que yo empecé a leer cómics un poco más profundos, pues estaba adentrándose a este tema de Man of Steel, que es la Claro. recondicionamiento de Superman, de pasar de ser, digo, porque debo decir que Superman durante casi 60 años era Superman, la identidad principal, y Clark Kent era el tonto, aquel Ujú. que era para ocultar que Superman existe. Pues es así que en Kill Bill lo dice David Carradine, ¿no? O sea, Clark Kent es la visión que tiene Superman de los seres humanos. Es correcto. Y hoy en día tienes, o gracias a John Barney y a otros autores posteriormente, que Clark Kent es el personaje que realmente vive la vida entre los humanos y Superman es la forma de esconderse a plena vista porque nadie puede creer o es imposible casi creer que Superman pueda querer ser un humano. Pero, ya lo dice por ahí Nightwing en alguna de las historias, que él recurre siempre a Superman para preguntarle cosas y demás, porque es el héroe más humano, más que su propio padre, en este caso que Batman pues siempre es Batman primero y Bruce Wayne y cualquier otra Ujú. identidad, es lo que es la máscara, ¿no? Bueno, aquí hablando con expertos en cómics, ¿qué tan válido es cambiarle como la esencia, por ejemplo, a un Clark Kent? Yo veo un Clark Kent, como ustedes lo mencionan, una persona como un poco tonta, tímida o como tú quieras llamarle, en una caricatura o en un cómic donde yo conocí ese Clark Kent. Pero después me presentan un Clark Kent como Smallville, que ya no es tanto como ese estereotipo. ¿Qué tan válido es cambiarle como esa esencia, desde mi punto de vista, a un personaje tan importante? O adaptarlo. Sí, exacto, o adaptarlo. Y es tan válido como el hecho de que todo evoluciona y todo cambia. Tú hoy en día no tienes la misma televisión, los mismos programas o las mismas películas que tenías hace 60 años.
Los personajes inclusive han sido modernizados, han sido reformados. Tú puedes ver, por ejemplo, un Total Recall de los 80s contra un Total Recall del 2020 y es muy distinta. Entonces, en el caso de los superhéroes tienen que evolucionar de la misma forma, y no solo los superhéroes, los cómics en general, a personajes con los que te sientas identificado. Antes de que tú llegaras, por ahí comentaba yo el caso de Peter Parker, que fue un personaje que fue creciendo de ser un adolescente a ser alguien que iba a la universidad, a ser una persona que trabajaba y que como nosotros tenía que pagar la renta, sufría por llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, y que eso hace que de alguna forma te sientas identificado. También es válido el querer retomar o el querer sacar como tal a los personajes que tú recuerdas y que es algo que muchos autores han hecho. Por ejemplo, Geoff Johns es uno de los personajes que recordaba a Flash como el héroe maravilloso que nunca le hacía daño a sus villanos y que lo retomó en las historias cuando él empezó a escribirlo, pero que también te lleva a tener una división en los mercados meta. Por un lado, aquellos que conocen unas historias, que son las que recuerdan, y por el otro, las nuevas generaciones que van recordando diferentes cosas. Hoy en día, por ejemplo, tú le preguntas a un niño cuál es la historia de Iron Man y te va a contar la historia de Iron Man De la que vio la película. película. Claro. Sí. Y eso no la hace menos válida o menos importante que la historia que tú vas a conocer en los cómics. ¿No? Que también Sí. es algo que se da mucho, de no, pues tú no sabes, eres un tonto porque yo sí he leído cómics durante 40, 50 años y yo sí me sé la historia, ¿no? Ajá. O sea, las historias van mutando, van cambiando todo el tiempo, existen unos recursos literarios que se llaman retcons, que básicamente te pueden cambiar la historia de algo que pasó en el héroe en una viñeta. O sea, te pueden decir que Superman se puso la capa no el 1 de marzo, sino se la puso el 1 de abril, ¿no? Y con eso te cambian totalmente el panorama. Y bien por ahí lo comentaba José Miguel, algo que decía Stan Lee, que a mí no se me hace una tontería, a mí se me hace algo fundamental. Un héroe o un superhéroe va a ser lo que los escritores y dibujantes quieran. ¿Sí? Si te sirve para la narrativa y la historia, tú puedes modificar la personalidad. Obviamente, lo que el dibujante y el escritor buscan reflejar no siempre es lo que refleja el público, y de ahí tienes que puedan decir que una historia es muy buena o que una historia, bueno, es una porquería y que ese escritor no sabe lo que está haciendo. Y lo tienes muy claro, por ejemplo, con los fans de Snyder con la Justice League contra los detractores que te dicen que la Justice League de Snyder pues es cualquier historia X, ¿no? Así es, se van adaptando a las necesidades, a la realidad. Fíjate, hace rato mencionabas algo muy importante, el cómo pues las nuevas generaciones también piden otro tipo de héroes, ¿no? Y las adaptaciones cinematográficas también hacen que sea mucho más rápido el consumo. De repente en los cómics tenemos esas historias largas que duraban entregas, a veces hasta un año. Hay sagas como ayer, por ejemplo, estaba leyendo con Joey Moisés de Secret Wars, que duró un año, pues así duró la saga, pero hoy la gente consume todo de inmediato. Bueno, eso tiene que ver también mucho con la inmediatez de los medios y que ha hecho que justamente el medio del cómic haya mutado o esté mutando. Eh, y no necesariamente de buena manera. Por ejemplo, hoy en día las ventas de cómics a nivel general que salen mensualmente en Estados Unidos han disminuido. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayoría de los arcos e historias son de 4, 6, 12 números. La gente dice, ok, no me voy a esperar 12 números, estamos hablando de un año o veces 6 meses, para leer la historia. Me espero a que terminen de publicarla y en los 4 o 5 meses posteriores va a salir el TPB, que es el recopilado de esa historia, y lo leo todo de un jalón. Y el problema de la continuidad, ¿no? Que también precisamente en su momento, hace 30, 35 años cuando éramos niños, pues de la crisis de las tierras infinitas quiso resolver porque ya era tan difícil seguir las historias. Claro que después hizo una pachanga, dijiste hace rato John Byrne, obviamente Frank Miller, obviamente George Pérez en su momento, reinventaron a los personajes clásicos, a los dioses que viven en el Olimpo moderno que es DC Comics, y donde los héroes, los dioses se convierten en héroes, y en la otra es donde los héroes tratan de ser dioses. Ajá. Digo, no te sigue mi fanatismo por DC Comics. A ver, Gabo. Sobre todo, ¿no? Gabo. A mí, siendo no tan conocedor de este medio de los cómics,
sí me brinca mucho esa parte, ¿no? Que pueda un dibujante o un escritor cambiarle como toda la esencia a un personaje o a un héroe, porque no sé si sea nostalgia o qué sea, el querer saber siempre o querer creer que Superman siempre vino de otro planeta, y un dibujante que decía en ese momento se le ocurre una historia de no, Superman es un mutante, se nació así aquí en la Tierra. ¿Podría valerse ese tipo de cosas? Y te voy a poner un ejemplo. Saludos al tío Frank, que ya me cachó que estaba chateando con él y que vino el otro día y me dijo, oye, ¿por qué no me invitaste otra vez? Me dice, vas a venir pronto, tío Frank. Ya vino yo, ya vino Fernando, ya vino Miguel. Vas a regresar, tío Frank. Él viniste el año pasado, ya vas a venir. Perdón. No te preocupes. Te voy a poner un ejemplo más clásico, Ajá. que justamente además hablando de DC Comics, que a José Miguel le gusta. En la primera historia y en las primeras probablemente 40, 50 historias de Batman, Ajá. Batman mataba y Ujú. Batman portaba una pistola. A raíz de los 50 que se dio la censura en Estados Unidos de los cómics, porque los cómics eran para niños, Ajá. y el hecho de que portaran armas o que dijeran malas palabras influenciaba a los niños, según psicólogos de la época, hizo que Batman se modificara y que Batman no usara pistolas y que no pudiese matar. Oye, probablemente es el Batman con el que tú creciste. ¿Tú cómo verías a un Batman que mata? Sí, mal. ¿No? Sí, sobre todo no se los pondré a mis hijos. Y es una mutación que se lleva a cabo antes de tu época o antes de nuestra época, pero que para nosotros es ley o es canon. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, sí, Superman viene de otro planeta y demás, pero también algo que tuvo que hacer que mutara Superman fue el hecho de que al ser un alienígena o al ser un extraterrestre no solo era rechazado dentro de los cómics, la gente no se sentía identificada con Superman. ¿Yo por qué me voy a identificar con alguien que puede rebotar balas? O sea, hacer todo lo que yo no puedo hacer. ¿Cómo lo transformas haciendo que Superman sea el ser más bueno en el mundo? Mucho mejor o mucho más bueno inclusive que el Capitán América, ¿no? Que básicamente el Capitán América es ese héroe americano que es casi perfecto, pero que también tiene sus debilidades. Justo lo dijiste hace unos instantes. Y bueno, el Capitán América, el líder por antonomasia, además, ¿no? Un hombre que lo siguen todos, hasta el hombre más inteligente del mundo como Reed Richards, el más rebelde como es Hulk, el dios bajado entre los mortales como es Thor, y etcétera, etcétera, etcétera. Cabo. Sí, esa situación, bueno, Capitán América también lo recuerdo de una manera diferente a como nos lo están mostrando el día de hoy. Y sí, te digo, parte de la nostalgia, ¿no? Ah, no, pues ahora es Sí, el tercero sí. de América. Oye, qué interesante lo que dice Miguel, fíjate, de repente pareciera que estamos hablando de trivialidades de los cómics y todo, pero este importante, decía yo hace rato, lo dije muy fanáticamente, pero sí, este eslogan es el panteón moderno, ¿no? O sea, lo hemos hablado. Hoy viene por ahí se habla de la nueva tirada del universo cinematográfico de DC, encabezado obviamente por Superman, por Batman, pero por ahí se habla de Authority. Platícales a la gente de Authority y lo interesante que es este cómic y lo que marcó en su momento en ciertos sectores, como digo, hablar de Dark Knight Returns, hablar de Watchmen, ya son lugares que parecen comunes, aunque siguen siendo objetos de estudio. Pero hablemos de Authority. Ok, básicamente la diferencia con esas obras que mencionas, que donde nuevamente a pesar de todo esas cosas buenas que tienes con Superman, que tienes con Batman, no matan, no agreden, tienes a un Watchmen que es totalmente lo contrario, los superhéroes son corruptibles y entre mayor poder más fácilmente se van a corromper. Tienes una Authority donde esa corrupción es una corrupción moderna, donde realmente muchas veces no existen héroes o villanos. Hoy en día, por ejemplo, podemos hablar de políticos, podemos hablar de personajes importantes con cosas que a lo mejor a nosotros no nos gustan, pero que en realidad si los ves ellos están en un papel donde están haciendo el bien
común o algo por la grandeza. Digo, no todos los casos. En este caso también Authority, en su momento también algunos cómics como la Elite, ¿no? En el caso de Superman. Eh, Tienes esos héroes donde, ok, el bien, el medio justifica, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, ellos creen que están haciendo algo bueno y probablemente sí, ¿no? O sea, y es el dilema o la dicotomía que hoy en día se presenta no solo en los cómics, sino en otros medios, de qué harías, ¿no? O sea, ¿preferirías salvar a una persona y sacrificar a 1 millón o preferirías salvar al millón aunque tuvieses que sacrificar a una sola persona, ¿no? Claro. Sí, fíjate, y me vino a la mente Authority por este tema de Midnight y de Apolo, el dios Apolo entre nosotros. Gabriel, tu último comentario o pregunta Mi última pregunta. aquí, para la Sí, sapiencia de Miguel. sí, claro que sí, hay que aprovechar y ilustrarnos un poquito. Hay cómics que son, comentamos Superman, Batman, que los adaptaron para que puedan leerlos todos los niños. ¿Hay alguna edición de algún de Spawn, de Deadpool, que puedan leer niños? ¿O que puedan leerlos los niños? Sí existen como tal algunas, pero ¿cuál es el tema principal? Esos personajes realmente fueron creados con la intención de mostrar los claroscuros. Entonces, difícilmente vas a encontrar historias que puedan adaptarse a esos medios. Se han intentado, en el caso de Spawn, puedo pensar en algunas historias como Chibi Spawn, y algunos otros, pero básicamente, bueno, el origen de Spawn sigue siendo un criminal. El origen de Deadpool, pues es una persona que se desquició en el momento en que experimentaron con él. Algunas de las historias que son bastante buenas y bastante interesantes en el caso de Deadpool para leer niños, no necesariamente tan pequeñitos, pero sí ya preadolescentes y adolescentes, son las historias de Joe Kelly, que no es el creador precisamente, pero es realmente el que le dio la identidad esta de hacer bromas y de ser muy Spider-Man, que es, bueno, digamos, para mí es como su segundo papá o como su papá adoptivo, y tiene unas historias muy buenas que son Spider-Man Deadpool o Deadpool Spider-Man, no recuerdo cuál es exactamente el orden en el que lo ponen, donde justamente Spider-Man busca hacer que Deadpool entre en el camino recto, ¿no? O sea, no que otra vez se salten las reglas, sino que corregirlo dentro de esas historias. Si mal no recuerdo, son 32 números. En español hay una edición con los 6 o 8 primeros números que se puede disfrutar bastante. Muy bien. Muy bien. Miguel, la verdad es que ya fuera de cotorreo, sí es muy importante todo lo que nos platicas. Tendríamos que hacer más y más y más tertulias y realmente hablar de cada uno de esos temas, hablar de Spider-Man, hablar de Authority, de Superman, de Batman, de Deadpool, de Spawn, de diferentes personajes que hemos hablado. Incluso nos faltó hablar de tu experiencia en las ferias del libro, promoviendo los cómics, has tenido charlas, decíamos hace rato, en las que has interactuado con la gente, promoviendo la economía creativa, los cómics de otra manera y acercándolos a la comunidad. Y bueno, pues esto nos puede llevar mucho más rato, una noche de lunes. Ha sido un lunes largo, cansado, pero quiero agradecerle a Gabriel que vino hoy un rato a apoyarnos, a David que siempre está pendiente, a Axel, y también, como siempre, les voy a decir algo que siempre digo, cuando llegue este momento vamos a hacer una pausa, como siempre, llega el momento de hacer una pausa, vamos a revalorar algunas cosas, seguramente nos van a ver en locaciones, ¿eh? Porque como decía aquel, ¿verdad? Ándale, aún hay más y seguramente nos van a ver en locaciones o quién sabe, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, igual la pausa va a durar 2 semanas, todavía no lo sé, pero ya saben, es un poco esto, han sido meses desde enero, decíamos el otro día en broma, o sea, nos lo hemos pasado en festejos, la piñata de la Navidad, el brindis de Año Nuevo, luego los Reyes, la lucha rosca, los tamales, el cumpleaños de José Miguel, el aniversario de Artes Novilla. Y Miguel, ya no te queremos dejar hablar a ti. Una última reflexión en torno a los cómics, como dice nuestro amigo David Méndez Jiménez, ahora sí, David Méndez Jiménez, a quien mandamos un saludo. Leer un cómic diario mantiene una imaginación sana. ¿Tú qué podrías decir? Yo lo que les puedo decir es que les den la oportunidad a los cómics, que como siempre
se acerquen con personas que conocen y que les puedan recomendar algo. Siempre hay algo para alguien más. No todo es superhéroes, no todo es gente que en mayas, dijera por ahí el buen Joy. También hay cómics sobre arquitectura, sobre psicología, sobre muchísimas cosas que pueden interesar hasta aquella persona que dice, a mí no me interesa, siempre y cuando sepas leer o sepas interpretar los dibujos, puedes disfrutar de un buen cómic. Vayan a las ferias del libro, busquen ahí Torre de Babel, en línea está la tienda Torre de Babel, y también está en las ferias, en la FUL, en la FILEM, en la Feria del Zócalo, en la Feria de Catepec, en todas las que se da. Y si no, pues ahí José Miguel nos estará ¿cómo se llama? Ilustrando de todas las ferias donde vamos a estar. Claro que sí, a través de las redes de Artes 9. No se lo pierdan. Gabriel, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes. Soy José Miguel Alba Marquina. No olviden sonreír. Amigos de The Frontline, soy José Miguel Alba Marquina. Hola, ¿qué tal, mis amigos de The Frontline Políticas Públicas?